Hola con todos, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a aprender de forma rápida y práctica cómo descargar e instalar el programa DeepSoil, la versión 7.0 en tu PC. Eh, en primera instancia, comenta, este programa es gratuito y libre para uso académico. Así que se puede descargar siempre y cuando te suscribas a la página web de los creadores. Abrimos el Google Chrome o el Google. eh, entonces ahí ingresas, escribes DeepSoil, e ingresas a la página principal, que es la primera opción, DeepSoil. Bueno, acá tienes la interfaz eh, de todo este programa. DeepSoil versión 7.0 es la última versión, año 2021. Y bueno, acá sabemos que es creado por la University of Illinois at Urbana-Champaign y específicamente en colaboración principal del profesor Youssef Hashash. Entonces aquí, esta es la página web principal. Tú puedes ver aquí comentarios generales, que DeepSoil es principalmente un programa, ¿no?, para análisis de respuesta de sitio o análisis de respuesta sísmica, como lo conozcas, de forma unidimensional, ¿no? Principalmente, en el programa principalmente puedes hacer este tipo de análisis eh, con el método lineal equivalente o no lineal, pero de forma unidimensional, ¿no? Tiene diferentes características, ¿no? Puedes agregar, por ejemplo, modelos lineales de resistencia controlada. Pues la formulación de la relación amortiguamiento también puedes volverlo independiente de la frecuencia. Puedes agregar generación de presión de poros, y tiene una interfaz gráfica muy útil y muy amigable. Entonces aquí puedes ver la última actualización, que fue el 15 de julio del 2021, ¿no? Es la última versión. Entonces, en Downloads, tú, si es que ya te has suscrito a esta página, tú podrías también ingresar con tu username y también con tu password, ¿no? En caso no te hayas suscrito, podrías hacerlo en Sanai Now. Ahorita vamos a hacer eso. Vayamos a ver las publicaciones. Bueno, en publicaciones puedes ver el manual del DeepSoil de la versión 7. Puedes descargarlo libremente en formato PDF. Y algunas publicaciones, ¿no? Algunas principales publicaciones, principalmente del profesor Youssef Hashash, también de Grolowski, de Musgrove, ¿no?, que también han hecho colaboraciones. Entonces, para también dar soporte al programa, si en caso se encuentren algunas incoherencias, puedes escribir y comentar sobre ello, ¿no?, a los creadores. Entonces, en Downloads, si es que tú vas a Sanai Now, es decir, que te quieres agregar ahora, puedes escribir tu nombre, el nombre de usuario que tú deseas, la contraseña. Ingresas nuevamente la contraseña, ingresas el correo, bueno, ingresas tus datos personales, ciudad, país, código postal, y acá puedes ingresar una razón principal, no puede ser una razón académica. Envías y te va a llegar un correo para que tú puedas descargar este programa, ¿no? En este caso yo ya tengo mi usuario y mi contraseña, por lo que voy a ingresar, y vas a poder ver de qué manera puedes descargar de forma libre el programa. Bueno, aquí ya ingresé con mi usuario y con mi contraseña a la página web de la University of Illinois. Entonces aquí puedes ver todas las actualizaciones o las versiones que tuvo el DeepSoil, ¿no?, que inicialmente tuvo la versión 2.6, pasó la versión 3.7, la 4, luego 5.1.
Y creo que hasta la versión 6.1 este programa tuvo un tipo de interfaz muy conocido seguramente por los que hacen modelamiento geotécnico sísmico. Es bastante conocido, ¿no? La interfaz de este programa hasta la versión 6.1. En adelante, desde la versión 7.0 y los posteriores, que es, bueno, acá se está actualizando, pero algunos ya hemos tenido esta versión anteriormente. Sí, la interfaz ha cambiado, no obstante, el, la rutina principal del programa no, porque principalmente se tiene que tener en cuenta los mismos inputs y otros parámetros de entrada, ¿no? Entonces, si yo le doy en installer, va a descargarme inmediatamente el instalador, ¿no? El archivo .exe. Entonces, eso es cuestión de esperar unos segundos para que se descargue. Y bueno, vamos a proceder con la instalación. Ok, entonces después de haber esperado unos segundos o un par de minutos, ya tenemos el instalador del programa DeepSoil, ¿no? La versión 7. Esta seguramente se va a ir, principalmente se va a la carpeta de descargas, ¿no? De la PC. En caso contrario, buscar en otras carpetas que tú has asignado a tus descargas, ¿no? Otra cosa que quería contar era que cuando tú quieres ingresar con tu usuario, no necesariamente debes esperar un correo de confirmación, ¿no? De suscripción con la universidad. Entonces ahora vamos a la carpeta de descarga. Bueno, y acá lo tenemos. Lo voy a pasar a mi escritorio. Y en el escritorio ya tengo el instalador, ¿no? En una carpeta DeepSoil versión 7. Entonces he cortado desde la carpeta de Downloads el archivo y lo he llevado al escritorio en la carpeta que he creado DeepSoil versión 7.0. Para esto lo ejecutamos como administrador el archivo. No es necesario desactivar el antivirus. Seguramente es esto en mensajes por el antivirus que lo tengo activo. Sin embargo, voy a más información y pongo ejecutar de todas formas. Ahora el programa procederá a instalarse. Le doy sí, le doy OK. Ahí está la interfaz inicial del programa. Le doy install. A proceder a instalar, le damos next. Estamos de acuerdo con el uso de la licencia. Aquí puedes seleccionar la carpeta donde quieres que se guarde. En este caso yo en Program Files o archivos de programa. Instalamos para todos los usuarios y procedemos con la instalación, que es bastante rápido. Entonces la instalación ya está completada. Le doy close y como les comenté, no es necesario desactivar el antivirus, ¿no? Mi antivirus está activo, entonces no fue necesario desactivarlo. Ahora buscamos el programa DeepSoil, lo podemos abrir. El uso exclusivo es para investigación. Aceptamos. Y bueno, esto principalmente es la interfaz, ¿no? Acá en Analysis puedes generar un nuevo archivo, un nuevo programa, el tipo de método y el equivalente o no lineal. Asimismo en Motions, que son los movimientos sísmicos, por ejemplo, puedes seleccionar el sismo de Kobe. Puedes ver acá los registros, ¿no? Y en Profiles, que son ejemplos que vienen por default, ¿no? Son ejemplos que vienen por default en el programa. Bueno, eso sería la interfaz principalmente. Ahora sí voy a documentos, voy a DeepSoil 7. En el lado derecho, como pueden ver, hay una carpeta que se llama Batch Output. Es donde todas las corridas o las ejecuciones que vas a hacer en el programa se van a guardar ahí. Los ejemplos también están ahí. Y los input motions. Cuando tú quieras trabajar con otro movimiento sísmico, vas a tener que recurrir hacia este lado, ¿no? Porque tú vas a tener que guardar en un archivo TXT y guardarlo acá, ¿no? En documentos DeepSoil. Asimismo, los archivos de salida también estarán en esta zona. Bueno, eso sería principalmente lo que es el programa DeepSoil, la instalación y la descarga y su instalación. Asimismo, unos aspectos de ejecución.
Entonces, con esto estaríamos acabando y bueno, suscríbanse y denle like.